Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las fuentes de financiamiento. Esta es una exposición para la materia de Seminario de Finanzas a cargo de los estudiantes Vitera Chalmagaña y Willy Rojas Estrella. Bueno, para dar inicio, primero hay que saber qué son las fuentes de financiamiento. Y pues básicamente estas son como aquellas instituciones o entidades que busca pues de forma tanto pública como privada, que se pueda obtener fondos para un fin que ya se ha determinado previamente. Eh, Se pueden cumplir ciertas condiciones que se establecen y también muchas veces tienen una especie de interés o ciertos lineamientos que requieren para que estos sean pues, accesibles. Eh, las fuentes de financiamiento siempre son pues de importancia para las empresas porque garantizan y forman la continuidad de que las funciones puedan ser realizadas, ¿no? Y bueno, para eso también se consigue el crédito para que se obtengan metas y los objetivos. Las fuentes de financiamiento generalmente son de recursos ajenos o externos a la empresa porque son mucho más accesibles o tienen mucho más rendimiento que unas que sean internas. Ya sea que se busquen con personas, con bancos o con entidades u organismos que se especialicen en este tipo de financiamientos. Eh, Existe también como situaciones en las que tienen que ser escogidas si son a largo o a corto plazo. También por su coste o la utilización, ¿no?, a la que se va a llevar. Bueno, uno de los principales financiamientos que hay es el crédito. El crédito puede como presentarse en varios como tipos o especies de financiamiento. El primero, y es como el más común, es el documento de crédito. Y este es aquel que se solicita en bancos generalmente, donde se firman letras de cambio o pagarés, que son los documentos, y de esta forma se establece un interés que puede ser fijo o variable. Y bueno, esto también se va a depender mucho de la entidad, va a depender mucho el vencimiento del préstamo. Y bueno, a través de ello pues, se usaría el crédito para operaciones o actividades que la empresa requiera. Dos ejemplos que podemos encontrar, pues para poner en contexto, sería por ejemplo la empresa, bueno, la banca nacional, que sería Nafin, que esta tiene un producto financiero en este caso, que sería se dedicaría para pymes mexicanas, que da un crédito de 20 millones de pesos para capital de trabajo o activos fijos. Y también tiene que tener, o sea, es solo para empresas que tengan 5 años pues, de antigüedad. También tenemos la segunda, que es Citibanamex, que esta otorga hasta 17 millones de pesos con un plazo que se puede alargar hasta 60 meses, o sea, que va de 12 a 60 meses. Y en este caso sí se menciona la tasa anual, que sería 14.25, que puede ser, perdón, que es una tasa anual y es fija. Luego tenemos la línea de crédito. La línea de crédito viene a ser una forma de prestar siempre crédito, pero la empresa ya tiene como preestablecido qué tanto puede gastar en la actividad o proceso que se va a llevar a cabo, ¿no? Un ejemplo, pues como para poner en contexto la situación, es que una persona va a pedir una línea de crédito. Entonces, en este caso, se le otorga un crédito total de 10,000 pesos. Suponiendo que esa persona gaste 7,000 en lo que sea, ¿no? En este caso vamos a suponer que es el supermercado. Entonces, gasta 7,000 pesos en el supermercado y llega su fecha de corte, paga y ya no hay problema, ¿no? Ya no se generan intereses y tampoco tiene como que un sobrecargo ni problemas, ¿no? Pero el siguiente mes que va a utilizar su línea de crédito, gasta el total de los 10,000 pesos de crédito que tiene. Y sin embargo, aún requiere comprar más cosas, pero ya no tiene,
o sea, su línea ya no tiene créditos, ya se lo ha gastado por completo. Por lo tanto, en este caso, ya, aunque quiera regresar el crédito, pues ya no puede hacerlo en total porque ya comenzarían a provocar como un interés de aumento, ¿no? Porque ya se ha gastado el total y o sea, lo que vaya a gastar después va a tener, o sea, va a tener un como costo extra, por decirlo así, ¿no? Luego también tenemos los papeles comerciales. Estos son documentos que no están como garantizados por bancos o establecimientos generalmente, o bueno, o podrían ser inclusive hechos por personas físicas, eh, con el fin, o sea, se adquieren con el fin de obtener recursos de una forma más barata. El motivo es de que la emisión de papel comercial es para dar un mayor plazo de pago, ¿no? en la deuda, ¿no? En este caso existen tres, o son los más importantes, los tres tipos más importantes. En el primer caso tenemos a la letra de cambio, que esta es una obligación que se obtiene, una obligación de pago, en un plazo que se ha establecido previamente. Sus ventajas podríamos decir que vienen a ser que la letra de cambio puede como endosarse, es decir, pasarse a un tercero y que ese tercero adquiera ese derecho de cobro. En segunda instancia tenemos el pagaré. El pagaré también es un título de crédito, o sea, es un documento. En este caso, la persona que emite el pagaré se va a comprometer a pagar una suma económica. Y con este beneficio, el beneficiario en este caso, va a tener una fecha determinada en la que debe pagar ese documento. Y bueno, obviamente el emisor puede exigir, ¿no? O sea, tiene el derecho de exigir ese pago. Por último, tenemos el comprobante de depósito. En este caso, también tenemos el comprobante de depósito. Este es un tipo de comprobante, un papel que suele ser como una especie de formulario y que es cuando el cliente bancario incluye pues, todos los depósitos de fondo en una sola cuenta bancaria. Y bueno, este comprobante incluye pues todo lo que o sea, todos los montos o cantidades que se vayan depositando en esa cuenta y se va estableciendo por fechas y números de cuenta que se han depositado o en el que él haya depositado su dinero que no sea la misma cuenta propia. También tenemos los créditos específicos. Estos vendrían a ser como aquellos que las instituciones como ya tienen como un plan preestablecido para ellos. O sea, ya son más especializados, ya son más centrados en una estrategia o en una acción o en un proyecto, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, hipotecarios o de automóviles, etcétera, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Sin embargo, los que se suelen utilizar en el caso de empresas pueden ser, por ejemplo, hipotecarios, automotrices, de reparadores, los créditos de pymes que ya se han hablado previamente y las tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que podríamos decir que da beneficios? Es que primero que nada, pues la empresa mejora su flujo de caja y otorga pues, un financiamiento a largo plazo. También las condiciones ya se han establecido, por lo tanto la empresa ya puede decidir, o sea, puede decidir qué es lo que más le conviene escoger y qué es lo que más le conviene pues pagar, ¿no? Y por último, pues el servicio es más personalizado, generalmente se da un servicio como específico y una persona que pues se encarga de todo el proceso, ¿no? de la adquisición de crédito. Luego tenemos el factoraje. El factoraje es una especie de producto financiero, un financiamiento en el que permite que las empresas puedan vender sus facturas, o sea, esas cuentas que no les han pagado. Y bueno, esas son compradas por una entidad financiera que se encarga de pues, pagar por esas cuentas y buscar la manera de cobrarlas. En este caso, la empresa que se encarga de ello va a comprar todas las facturas que tenga la empresa que no se han pagado, las cuentas por cobrar, por un porcentaje
que maneja, ¿no?, la empresa. Y en el total, luego va a ser responsable de ellas y va a buscar la manera de que se cobren. En este caso, aquí en México hay una asociación, podríamos decirlo, que es la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares, o la AMEFAC, que se creó en el 88 con el fin de, pues, difundir toda esta actividad de compra y que haya mucho más personas que la utilicen. Actualmente se forman 16 asociados, o sea, personas, no, perdón, bueno, sí, personas morales, en este caso asociaciones, empresas, bancos, que se encargan de, pues, representar todas las, los financiamientos de factoraje en este caso. Y bueno, se encuentran en ellos bancos, como dije, sociedades financieras, objetos, etcétera, ¿no? Y algunos de los ejemplos que puse, porque eran realmente bastantes, bancos como HSBC, Banorte, BBVA Bancomer, Invex y Mifel. Ok. Luego tenemos el almacenaje. El financiamiento de inventario es una forma de que las empresas puedan pedir dinero para comprar su inventario. Generalmente se da a través de un plazo pues corto, ¿no? Con algunos prestamistas el inventario puede ser que una vez que se compre, este inventario va a servir como una especie de aval. Y pues bueno, para garantizar que pueda existir un reembolso del préstamo en un tiempo que ya se ha establecido, la empresa o institución que ha prestado ese dinero puede tomar como posesión el inventario comprado por la empresa, ¿no? Y por último tenemos el arrendamiento. El arrendamiento se divide en dos rubros. La parte del arrendamiento puro, que viene a ser aquel en el que se rentan un bien mueble o inmueble. Y el pago se hace como de manera mensual, es decir, como si fuera una renta de un local, la renta de una casa o la renta de un automóvil. Una vez que se termina el contrato, o sea, que se finaliza el contrato que se ha pagado, toda esa obligación y beneficio tiene que ser devuelto a la persona que lo prestó, ¿no? Y por último está el arrendamiento financiero, y este es el que el dueño va a determinar como bienes muebles o inmuebles a la persona a la que le va a ser prestada, ¿no?, el bien. Y bueno, a cambio de este va a rentarlo por un periodo, que ya sea, o sea, un periodo forzoso, generalmente son 1 año, 2 años, semestral, que se establece antes de hacer la compra del derecho. Y ya sea que sea mediano o a largo plazo, como ya dije, y los pagos siempre se consideran a cuenta del precio del bien. O sea, generalmente no se cobra más ni menos, se cobra tal cual el costo del bien mueble o inmueble. Y al final se fija un precio simbólico sobre el cual, como por decir así, aumentaría los intereses. Me presento, mi nombre es Weyler Rojas y voy a continuar con la presentación. Voy a hablar acerca de los créditos, que como se puede ver, es dinero otorgado de una persona a otra. Esta persona puede ser tanto física como moral, es decir, puede ser una persona, un individuo y una institución o una empresa. Estos créditos se caracterizan porque estos préstamos se caracterizan por ser una promesa de pago, es decir, se va a pagar de acuerdo a un solo pago en determinado tiempo o por cuotas, que puede ser semanal, puede ser mensual, etcétera, e incluso anual. Para determinar el crédito es necesario conocer cuáles van a ser las decisiones de inversión y de financiamiento. Las de inversión, es decir, son aquellas que se caracterizan por ser activos, es decir, a dónde van a ir a pagar, en cuánto se va a invertir
en maquinaria, cuánto se va a tener en la caja, cuánto se va a tener en los bancos, cuánto se va a tener de materia prima, etcétera. Y tener en cuenta las decisiones de financiamiento, es decir, las fuentes de dinero, de dónde va a provenir todo este dinero, es decir, los créditos. Esto quiere decir que una inversión y un financiamiento se definen como el destino y el origen del dinero. Financiamiento es decir, de dónde va a provenir, y la inversión hacia dónde se va a ir. Para determinar el tipo de financiamiento que vamos a estar hablando, va a haber, o sea, que vamos a estar hablando, van a ser dos: el capital interno y el capital externo. El capital externo es el crédito como tal. ¿Por qué? Porque este se convierte en un pasivo a corto o largo plazo. Y este pasivo, como tal, va a crecer gradualmente. Es decir, del dinero que se tenga hoy, en un futuro se va a devolver con un monto mayor. A final de cuentas, quien da este crédito es una inversión para él mismo. Este capital externo puede ser a corto o largo plazo. Si es a corto plazo, es decir, existe una garantía o no de que se otorgue. Y si es a largo plazo, existen distintas opciones, como arrendamientos, pueden haber préstamos e incluso bonos. Una vez visto pues los métodos de financiamiento como tal, existen distintas opciones en el mercado, como por ejemplo la FIDEI, que es la institución financiera del Estado dedicada a financiar a las empresas. Esta institución otorga créditos tanto a personas físicas como morales, es decir, incluso a una persona que desee invertir en un sistema de fletes, por ejemplo, puede acceder a este crédito, el cual abarca de 50,000 a 400,000 créditos. Está dirigido principalmente a MIPYMES, o sea, micros, pequeñas y medianas empresas, y el crédito que otorgan es en base al monto. Mientras mayor sea el crédito, mayor va a ser el interés con el que se va a negociar. Hay otros, como en cambio, un crédito de 50,000 pesos va a tener el mínimo. Otra opción es de bonos, que significa que la empresa va a obtener una deuda a largo plazo. Va a requerir, pero no solamente es un pasivo, no es una deuda a largo plazo, sino que incluso puede ser a corto plazo. ¿Por qué? Porque va a requerir un constante pago de esos bienes, que puede ser mensual, que puede ser bimestral, incluso anual. Aunque no sea algo constante, incluso la empresa puede determinar el interés, y en este caso un interés bajo. Es necesario recalcar que pues no existe que pues como está en el mercado de valores, requiere ofrecer un interés mayor a lo que ofrecen otras instituciones e incluso empresas. ¿Por qué? Porque es necesario crear cierta atracción de los inversores hacia la empresa. Otra forma de financiamiento es mediante una hipoteca. Para ello es necesario contar con una propiedad como tal. Es decir, aquel que está interesado en recibir el crédito necesita obtener un título en sus manos. Una vez teniendo el título y haber buscado al acreedor, se negocia cuál va a ser el interés y el crédito. Una vez que se haya acordado cuáles son los términos y condiciones de ese contrato, el acreedor va a ser el nuevo poseedor de este crédito. Es decir, existe una transferencia del título y este va a ser retenido mientras el prestamista, es decir, el deudor, se encuentra pagando la deuda. Una vez liquidada la deuda total, el título vuelve
al deudor. Otra fuente de financiamiento sería mediante el capital propio. Es decir, no existe un interés o un crédito como tal, ya que el riesgo va a ser dado únicamente por el dueño o los socios de la empresa. Y este va a crecer de acuerdo al activo y al pasivo. Es decir, el dueño se convierte en su propio inversionista. La forma de obtener este crédito es mediante las acciones. Esta emisión de acciones, pues como valga la redundancia, usa el dinero propio. Y los inversionistas deben conocer a fondo y estar interesados en invertir en esta empresa. ¿Por qué? Porque aún existe la competencia en el mercado de valores. E incluso si los inversionistas no recaudan el capital suficiente para poner en marcha la empresa, bueno, entonces es necesario buscar otros inversionistas. Y por ello mismo es necesario ofrecer un rendimiento de estas acciones a aquellos que poseen el capital suficiente para, para invertir en la empresa. Si la empresa no es lo suficientemente rentable, es decir, no ofrece los beneficios, unos beneficios tan grandes como otras empresas, o incluso instrumentos de valor ofrecen, pues la empresa no se ve tan atractivo y por lo tanto pierde la oportunidad de que los accionistas inviertan en ella. Una vez conocido cuáles son las distintas fuentes de financiamiento, es necesario calcular cuál va a ser el costo de capital, es decir, la tasa de rentabilidad mínima que se va a ofrecer a los inversionistas. Recordemos que los acreedores en general dan su dinero a la empresa, tanto como capital o crédito, con el fin de que este dinero obtenga un mayor valor en determinado tiempo. Esta rentabilidad como tal, pues se convierte en un compromiso para futuras inversiones en el proyecto. Por lo tanto, ofrecer una rentabilidad muy alta compromete la confianza en los inversionistas. En cambio, una rentabilidad baja ofrece mayores oportunidades de cumplir con esta promesa. Sin embargo, es importante mencionar que mientras mayor sea la tasa de rentabilidad ofrecida, entonces menor atractivo va a tener el proyecto y los inversionistas van a buscar tasas de rentabilidad más altas. Incluso que éstas ofrezcan un mayor riesgo a la inversión. Para determinar el costo de capital, es necesario conocer cuál es la estructura del mismo. Es decir, el financiamiento, cómo se divide en interno, externo, si es un capital propio, si es una deuda a corto o largo plazo, etcétera. Es decir, de dónde proviene este dinero. ¿Por qué? Porque al final la empresa debe medir cuál va a ser su rendimiento de acuerdo a los ingresos y egresos. Ingresos como el capital, como el crédito otorgado y las ventas, y egresos como los pagos a corto plazo, cuál va a ser la nómina, materia prima, es decir, los costos primos, y otros como la renta local, permisos, etc. Es decir, cuál va a ser la capacidad de pago de la empresa. Muchas veces se confunde con liquidez, no liquidez, de lo que se está hablando. No, se refiere a cuál va a ser el valor del título o el pago que van a tener los acreedores e inversionistas. Es decir, cuánto dinero va a volver a ellos después de invertir en el proyecto. Una vez calculado esto, pues la empresa ya se encuentra en posibilidades de ofrecer de ofrecer estos créditos e inversiones en el mercado de valores. Y hablando del mercado de valores, existen distintos grupos dedicados a este funcionamiento. Por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, que se dedica a la compraventa de acciones
de acciones y bonos de diversas empresas. Instituciones bancarias, como por ejemplo préstamos bancarios, como HSBC, como Bancomer, como Banco Azteca, entre otros, ¿no? Cada uno ofrece distintos créditos tanto a empresas como a particulares. E incluso instituciones de gobierno, como se había mencionado antes, existe la FIDEI. Y por último están los inversores privados, es decir, individuos que de su propio capital proviene el financiamiento de los proyectos. Muchas gracias por su atención. Hemos sido Victoria Chan, Willard Rojas. Muchas gracias.